Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo quiero contarte lo importante que es saber si durante tu infancia, mientras tú eras un niño o una niña, te tocó ser la mamá de tu mamá o el papá de tu papá. ¿Por qué es muy importante saber esto cuando estamos haciendo un proceso de biodescodificación? Bueno, es muy importante porque en un proceso de biodescodificación, si vamos a lo más básico, lo que tenemos que hacer es identificar cuándo hemos vivido una situación absolutamente desestabilizante, identificar qué es lo que pensamos y sentimos en aquel momento que cambió nuestra vida, que sentimos que era algo gravísimo, que no podíamos solucionar y que además lo vivimos en soledad, es decir, no se lo hemos contado a nadie. Cuando estamos haciendo un proceso de biodescodificación, tenemos que encontrar las palabras para expresar esos sentimientos y esas experiencias, esas vivencias. Pero, ¿qué ha podido pasar? Que si yo he estado ejerciendo durante mi infancia de mamá de mi mamá o de papá de mi papá, yo he tenido que renunciar a mis sentimientos, a mis necesidades, yo he tenido que asumir responsabilidades, quizás porque estaban enfermos, porque estaban ausentes, porque tenían, bueno, pues porque tenían diversos problemas, pueden ser diferentes problemas los que han podido tener, pero ellos no han ejercido su rol de adulto que les correspondía y yo como niña o niño, en mi caso como niña, me hubiera tocado asumir unas responsabilidades y asumir, pues bueno, tomar unas decisiones que para nada me correspondían. Quizás me ha tocado arreglar la casa, hacer la comida, cuidar de mis hermanos cuando no sabían ni cuidarme de mí misma, me ha tocado echar una mano en el trabajo cuando yo no sabía ni el valor del dinero. Pueden haberse dado distintas circunstancias, pero lo que es esencial es que ha habido una anulación, ¿vale? De quien yo era como niña, de mis deseos, de mis necesidades, y me he tenido que volcar en satisfacer necesidades de otros, en resolver problemas de otros. ¿Esto a qué me ha podido llevar? Bueno, a que yo desarrollo esta personalidad, llego a mi vida adulta y llevo toda una vida resolviendo problemas de los demás, mirando cuáles son sus necesidades, o anulándome, olvidándome de mí, rechazando de verdad quien yo soy para obtener a cambio algo de reconocimiento, porque lo habitual es que mientras yo era una niña y ejercía de mamá o de papá, los demás me han aplaudido de alguna forma o he obtenido algo de reconocimiento que no lo estaba obteniendo de otra forma. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que llego a mi vida adulta, estoy acumulando tanto estrés, he anulado tanto lo que yo siento, que llega un momento en que mi cuerpo me dice, para ya de una vez, no se puede seguir viviendo así, no se puede seguir viviendo anulando lo que tú sientes, lo que tú eres, lo que tú necesitas, lo que te da placer, lo que te hace disfrutar de la vida. Ahí es donde viene el malestar, el dolor, el síntoma y nos pide que cambiemos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, lo primero de todo es darnos cuenta si a pesar de que pasa mucho, ¿no? De no, pero es que mi pobre madre estaba enferma, es que mi padre se murió y luego fíjate tú. Sí, si yo no digo que lo hayan hecho con una intención negativa, si no creo yo que lo hayan hecho para hacerte daño, pero tú has sufrido. Entonces lo primero que hay que hacer es darte cuenta de cómo ha sido tu contexto familiar. Y digo has sufrido aunque lo hayas negado o te hayas disociado de ese sufrimiento, pero lo has sufrido en esencia porque no has vivido esa infancia que tú te mereces, ¿vale? Como niños o niñas no tenemos la capacidad de asumir ciertas responsabilidades o tomar decisiones. Es que ni siquiera nuestro cerebro, el neocórtex, está desarrollado para tomar decisiones. Las hemos tenido que tomar y hemos hecho lo que hemos podido, pero no nos correspondía, ¿vale? La infancia tiene una función y si no se desarrolla completamente, bueno, pues llegamos a la adultez con ciertas carencias o con ciertas deficiencias que tenemos que resolver ahora cuando nuestro cuerpo nos pide que lo hagamos, ¿vale? Entonces primero nos damos cuenta de cómo ha sido esa infancia, tenemos que ver cuál ha sido el contexto, quizás haya una necesidad quizás hay un brote de rabia de decir, Dios mío, y esta porquería, ahora que me doy cuenta, toda mi vida sin darme cuenta, y qué malos han sido, bueno, pues bien, está permitido que salga la rabia, para eso la sentimos, para eso está la rabia, para sentirla, para expresarla, para verbalizarla y para transformarla. No tiene ningún sentido vivir ahora con toda esa rabia acumulada, ¿no? O vivir permanentemente atados a esa rabia. No, vamos a ver cuál ha sido esa infancia, vamos a verlo, vamos a aceptarlo y vamos a decidir qué hacemos en nuestra vida adulta, ¿vale? Ahora sí que puedo decidir qué hago con mi vida. No puedo transformar mi infancia, no la puedo transformar, eso ya no lo va a cambiar nadie. Lo que sí que puedo hacer es darme cuenta como adulta cuando estoy
cuidando en exceso a los demás, asumiendo responsabilidades de los demás, cuando los demás son adultos y pueden asumirlas. Tengo que hacer un proceso de darme cuenta de cuándo estoy por los demás y no estoy por mí. Tengo que empezar a darme cuenta de qué es lo que me hace disfrutar, de cuándo descanso, de cuándo me olvido de los problemas de los demás y me centro en mí. Porque esto es lo que hay que empezar a hacer. Centrarse en una misma, en uno mismo. Y no es egoísmo, es disfrutar, es darnos lo que merecemos, es ese punto de compasión. Porque quizás hacia los demás estás muy acostumbrada a darles de todo y hacia ti misma no, y lo traduces como egoísmo, y no es egoísmo, ¿vale? Entonces, un proceso muy importante es el de empezar a conectar con el descanso, con el placer, con que me hace feliz, todo esto que quizás hasta ahora no ha sido ni consciente, ¿vale? Y dejar que los demás desarrollen sus herramientas y sus habilidades para resolver sus problemas. Evidentemente, si tienes un bebé, un niño pequeñito, pues tienes que cuidarle tú, eso está claro. Yo me refiero a no cuidar de los adultos en exceso. A veces hay que contratar a alguien, por ejemplo, si tienes una persona de la tercera edad a tu cargo, vale, bueno, pero no tienes que hacerlo tú todo, quizás puedas contratar a alguien, llamar a otra persona de la familia. Es decir, distribuir la energía que pones en los demás correctamente sin olvidarte de ti, ¿vale? Es muy habitual. Yo he visto, bueno, pues el caso de muchas personas que lo han asumido como normal y les cuesta luego darse cuenta de que tienen cierto derecho a disfrutar de la vida. Entonces, tampoco es que seas un bicho raro, es una de las circunstancias más que se dan en la vida, pero es importante que si tu cuerpo te está pidiendo que hagas ese cambio, que dejes de cuidar a los demás, porque tu cuerpo ya no puede más con tanto estrés y tantas responsabilidades, escucha a tu cuerpo. En la medida en la que vayas soltando esas responsabilidades ajenas y te vayas dando ese punto de disfrute, de placer, de descanso que seguro que necesitas, verás cómo van cambiando los mensajes de tu cuerpo. Verás cómo sí. ¿Que de vez en cuando te vuelves a exceder en cuidar a los demás? Bueno, pues tu cuerpo te mandará un pequeño aviso y tú lo escucharás y dirás, bueno, vuelvo a cuidarme. ¿Vale? Seguro que puedes hacerlo, seguro que sí. Es un proceso, hay que tomarlo con calma, pero se puede, ya te digo yo que se puede. Y si no puedes hacerlo tú sola, tú solo, bueno, estamos muchos profesionales para escuchar ese mensaje del cuerpo y hacer un acompañamiento. A mí la biodescodificación, por supuestísimo, que para mí supone un acompañamiento. No es cuestión de hacer una sesión, una toma de conciencia, un protocolo. No, es un acompañamiento, es dar herramientas, es ir paso a paso hasta que la persona se sienta ya capacitada, se sienta bien, en paz y que haya recuperado su equilibrio, ¿vale? Entonces a mí este acompañamiento de la biodescodificación me parece precioso y aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, sígueme, haz todo lo que tienes que hacer en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.